ajustados con la discapacidad. Se conocen las principales causas que se denominan carga pesada. A lo largo de los años ha ido cambiando el perfil epidemiológico de las poblaciones humanas en los diferentes países, que ha hecho que se necesiten crear nuevos indicadores en salud para poder evaluar el estado de salud de las poblaciones humanas. Entonces, cuando hablamos de carga global de la enfermedad, es necesario que analicemos que el aumento directo de la longevidad es directamente proporcional a la disminución de la mortalidad materno-infantil, de la mortalidad por enfermedades transmisibles y de la mortalidad prematura por desnutrición. ¿Entienden esa frase? Otra vez. La longevidad, el aumento de la longevidad es directamente proporcional a la disminución de la mortalidad materno-infantil, a la disminución de la mortalidad por enfermedades transmisibles y a la disminución por enfermedades con muerte prematura por desnutrición. ¿Han entendido la frase? ¿Qué significaría? La vamos a entender mejor viendo nuevamente la diapositiva del día de ayer. En la diapositiva del día de ayer les mostraba las pirámides poblacionales, ¿sí? Cuando ustedes observan una pirámide poblacional, tienen que darse cuenta que los rangos etarios trabajados en una pirámide poblacional son de 5 años. Entonces, el primer rango, la base, es de 0 a 4 años. Luego viene la segunda, que es de 5 a 9 años. Luego viene la tercera, que es de 10 a 14. Luego viene la cuarta, que es de 15 a 19, ¿sí? Y solo se va colocando cuántos femeninos tengo de 0 a 4 años y cuántos masculinos tengo de 0 a 4 años. Y ahí se va dibujando, ¿sí? La tablita, la gráfica. ¿Sí? No. A ver. Con toda confianza me cortan, ¿no? Me dicen, no, esto no, otra vez. Cuando hacemos una pirámide poblacional, tenemos rangos. El primer rango es de 0 a 4 años. El segundo rango es de 5 a 9 años. El tercer rango es de 10 a 14 años. Son los rangos de edad. Entonces, lo único que hace el Excel es, a un lado, dibuja los femeninos que pertenezcan a este rango de edad. Digamos, aquí son 100 femeninos, por eso está pintado de rojo. Y aquí son 110 masculinos, por eso está pintado de azul. Entonces, esta es la columna que solo va a dibujar masculinos y esta es la columna que solo va a dibujar femeninos, ¿sí? Pero ayer hablábamos que una pirámide poblacional te describe la historia de un pueblo por 100 años, más o menos, ¿sí? Porque cada 5 años llegamos hasta 100, o a más de 80 o más. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en este momento del tiempo, cuando nos tomamos una fotografía, en las pirámides de base ancha, típica de países en vías de desarrollo, ¿qué ha pasado? Que la cantidad de nacidos no han llegado a cumplir
5 años. Por eso han disminuido, porque eso significa, ¿o no? ¿Sí? ¿Eso significa? ¿Están de acuerdo conmigo o quién no está de acuerdo conmigo? Que no han llegado a estar vivos hasta los 5 años. Eso significa una pirámide poblacional de base años. Por eso va disminuyendo. Y miren, hasta llegar a la punta. Quiere decir que todos los que han nacido no llegan a tener, y este está hasta más de 85, no llega a tener ni el 10% de los 85 años. ¿Qué significa? ¿Qué ha pasado? Que hay mortalidad materna. ¿Cómo? Mortalidad. Mortalidad materno-infantil. Por eso no han sobrevivido ni hasta los 5 años. ¿Qué más ha podido pasar? ¿Cómo? Enfermedades. ¿Y cuáles son las más frecuentes? Las enfermedades transmisibles. Y si son las enfermedades transmisibles, ¿a qué tipo de enfermedades nos estamos refiriendo? ¿Ya? ¿ITS? ¿Bien? ¿Qué más? Podría ser no sé cómo se llama esa categoría, Chagas tal vez. Es transmitida por vectores, ¿sí? Entra en el grupo de transmisibles por vectores. Aborto estaría dentro de la mortalidad materna, una causa de mortalidad materna. Un aborto no hospitalario. Exacto, dengue, son enfermedades transmitidas por algovirus. ¿Qué más? Eso es lo que les está diciendo esta aseveración. Ahora volvemos otra vez a hablar de la carga global de la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de la carga global de la enfermedad, estamos hablando de que estamos diciendo que es directamente proporcional el aumento de la longevidad, y escuchen bien, aumento de la longevidad. ¿Y qué es longevidad? Que tiene vida larga. Exacto, más vida, más larga, ¿no? Prolongar la vida. Es directamente proporcional a la disminución, escuchen bien, de la mortalidad materno-infantil y a la disminución de la mortalidad por enfermedades transmisibles y a la disminución de la mortalidad prematura por desnutrición. ¿Ahora sí está entendible? Porque si ustedes se fijan en las pirámides poblacionales de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ya no se llaman subdesarrollados, perdón, en vías de desarrollo, no hay longevidad. Miren cuántas personas tienen a los 60 años. ¿Sí? Pero vean los países desarrollados, tienen la pirámide invertida. Hay longevidad. Entonces quiere decir que los países desarrollados han trabajado sobre ¿qué? La mortalidad materno-infantil, la disminución de muertes por enfermedades transmisibles y la disminución prematura por desnutrición. ¿Se dan cuenta? Ahora sí es más lógico lo que estoy diciendo. Bien. La segunda aseveración en la carga global de la enfermedad es que el incremento de la esperanza de vida es directamente proporcional al incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles. Ahora bien, explíqueme qué significa eso.
¿Puedes repetir? Otra. El incremento de la esperanza de vida más longeva es la gente, la población, es directamente proporcional, o sea, es igual, a eso se refiere, a el incremento de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cuáles son? Primero tendríamos que determinar cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles. No. Puede ser Alzheimer, mientras más longevidad hay, más probabilidad de tener Alzheimer. Sí, pero no es una enfermedad crónica no transmisible. Diabetes, bien, ¿qué más? Hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, ¿cuáles más? Cáncer. Chagas, no, es una No. vectorial. Enfermedades cardiovasculares. Sí, las cardiovasculares entran. Diabetes, obesidad, síndrome metabólico. ¿Cuáles son las enfermedades no transmisibles? Si dice no transmisible, quiere decir que no se puede transmitir de una persona a otra. Tampoco se transmite por una bacteria o un vector o un virus. ¿Cómo se contagian las enfermedades no transmisibles? ¿O cómo se adquieren? Porque no se contagian, se adquieren, perdón. Por malos hábitos. Por los hábitos. Por los hábitos. La adicción se la enfermedad no transmisible. Claro, porque igual es causada por los hábitos, pero no está, digamos, en el pico, ¿no? Pero sí, la adicción al tabaco puede causar una enfermedad no transmisible, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es no transmisible y es causada por tabaquismo. Entonces, todos los que fuman, pueden ver, vamos a medir su esperanza de vida. ¿Cómo? Ya. Entonces, una vez que entendemos ambas frases, ustedes me tendrían que explicar. Por ejemplo, Celeste, explícame por favor qué significaba la primera, en tus palabras. ¿Qué significa? Que el aumento directo de la longevidad es directamente proporcional a la disminución de la mortalidad materno-infantil. De a poquito me voy a aprender el nombre de toditos, ¿ya? Vamos a- Ahorita todavía no me lo sé. Me van a disculpar. Todavía. Bien, entonces, Sebastián. Adriana. ¿Qué significa? El aumento de la longevidad es directamente proporcional a la disminución de la mortalidad materno-infantil. Se refiere a que si llegan a tener más vida, significa que no ha habido tantas muertes a nivel materno-infantil. Sí, exacto. Eso sí. Muy bien, Adriana. Bien, entonces. Y ahora van a tener que. ¿Cuál es tu nombre? David, explícame por favor qué significa el incremento de la esperanza de vida es directamente proporcional al incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, como entiendo es, si una persona es más longeva o tiene más edad, es más factible que tenga, digamos, una adicción, como dice un compañero, o algún hábito que lo lleva a tener una enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedades de
Exacto, muy bien. Bien, entonces, a nivel mundial, las 4 causas de muerte más frecuentes son: uno, en primer lugar se encuentra las enfermedades cardiovasculares; en segundo lugar, el cáncer; en tercer lugar, las enfermedades respiratorias obstructivas crónicas; en cuarto lugar, la diabetes. Y las muertes a nivel mundial están causadas el 13% por hipertensión arterial. O sea, el 13% del total de muertes que hay a nivel mundial son hipertensos. El 9% consumen tabaco. El 6% tienen diabetes. Entre el 6 al 10% no hacen actividad física. Y el 5% tiene sobrepeso y obesidad. Y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque hace que a inicios del siglo XX los países en vías de desarrollo se preocupaban por erradicar la mortalidad materno-infantil, por erradicar la desnutrición, por erradicar toda clase de enfermedad que sea causada por enfermedades transmisibles y que se puedan prevenir con vacunación. Por ejemplo, ahí tienen sarampión, rubiola, parotiditis, ¿no? Todas las que se pueden prevenir con vacunación. Sin embargo, es como una cachetada que le ha dado a la salud pública, que nos ha dicho: no solo tienes que preocupar por estas enfermedades. Ahora tu problema más grande son las enfermedades no transmisibles, propias de ciudades capitales, propias de países desarrollados. ¿Por qué creen que es importante que ustedes conozcan esto? Para hacer prevención de las mismas. Además de eso, para saber tal vez cuál es la raíz realmente de la enfermedad y no así lo que vemos por encima. y también, o sea, profesionalmente, para que ustedes elijan una especialidad que va a tener personas que los van a necesitar. De alta demanda. Doctor, morbilidad y mortalidad lo mismo. No, morbilidad significa enfermedad y mortalidad significa muerte. Y ya. Entonces, cuando hablamos de enfermedades no transmisibles, tenemos que volver a recapitular cómo tenemos que hacer la vigilancia de enfermedades no transmisibles, cómo las vigilamos, cómo hacemos su seguimiento a los factores de riesgo que causan las enfermedades no transmisibles, cómo prevenimos la muerte y la discapacidad que ocasionan las enfermedades no transmisibles. Esas preguntas ahora se plantea la salud pública. Entonces, de ahí nace la necesidad de hablar sobre carga global de enfermedad. Entonces, si hablamos sobre carga global de enfermedad, tenemos que tomar en cuenta que la carga global de enfermedad es un estudio epidemiológico que integra el impacto producido por la muerte prematura, por la duración de las enfermedades, por las secuelas que causan las enfermedades y la discapacidad asociada a las enfermedades y a las lesiones. Entonces, eso mide la carga global de la enfermedad. Es decir, va a cuantificar la brecha, la diferencia que existe entre el nivel ideal de salud y la salud real de una población, utilizando diferentes fuentes de datos.
Entonces, para cuantificar se va a necesitar medidas, ¿no? Si no, no podríamos cuantificar. Entonces, una de las medidas son utilizadas para cuantificar la carga global de la enfermedad es el AVARS, que significa años de vida ajustados a la discapacidad. ¿Qué significaba? Años de vida ajustados a la discapacidad. Que lo mismo en inglés significa day. Un AVAR significa un año de vida perdido en plena salud. Entonces, ¿cómo calculamos el AVAR? Los años de vida ajustados a la discapacidad. Entonces, el cálculo para una enfermedad o lesión es la suma de años perdidos por muerte prematura más años perdidos por discapacidad. Entonces, los años de vida ajustados por discapacidad es igual a la suma de años perdidos por muerte prematura más la suma de años perdidos por discapacidad. Entonces, cuando hablamos de muerte prematura, se abrevia ABP, años de vida perdidos prematuramente. Se contabilizan a todos los fallecimientos mayores de un año, pero menores de 70. Ya a partir de 70 ya no contabilizan, ¿sí? Y los años de vida perdidos por discapacidad se tiene que ver la causa particular de esa discapacidad, ¿no? No es lo mismo hablar de una discapacidad auditiva que de una discapacidad visual, que de una discapacidad motora, ¿no? Entonces tiene que haber la causa de la discapacidad y se hace un cálculo para cada causa. Eso tienen que tomar en cuenta, diferenciar. Entonces, los años de vida perdidos por muerte prematura se calculan multiplicando el número de muertes para cada edad con la esperanza de vida mundial estándar que se produce en esa muerte. Es decir, si del rango de 5 a 9, no, de 0 a 4, la mortalidad materno-infantil es de 2 por cada 10.000 nacidos vivos, ¿no ven? Digamos, esto sería bien alto, ¿no? Esto lo tengo que multiplicar por la esperanza de vida mundial de la mortalidad materno-infantil. O sea, ¿cuánto esperamos que viva un niño a nivel mundial? La escala de mortalidad materno-infantil que debe ser 0.0 no sé cuánto es, 0.05. Entonces lo tengo que multiplicar. Y ahí me sale mis años de vida por muerte prematura. Ahora, los años de vida por discapacidad se calcula el número de casos incidentes a este periodo. Por ejemplo, desde los 10 a los 14 años en la gestión 2023 han fallecido 50 personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Y esas 50 personas que han fallecido por enfermedad pulmonar obstructiva crónica de ese rango etario lo tengo que multiplicar por la ponderación de la discapacidad. Esto le causaba una discapacidad donde, tomando en cuenta el rango, 0 está sano y 1 está realmente discapacitado, total. Entonces hay una escala de discapacidad, ¿no? En realidad, la escala de discapacidad es ¿cuánto creen que vale la pérdida del pulgar? Ya tiene valores. Ya hay un libro que me dice ya, si no tiene el pulgar, si lo ha perdido, pierde el 40% tiene el 40% de discapacidad. O sea, perder el pulgar tiene más alto porcentaje de discapacidad que perder cualquier dedo, aunque pierda los 4. Pero el pulgar es mucho más importante, porque con este puedes hacer la pinza. A ver, intenten agarrar algo sin el pulgar. El pulgar vale mucho.
Y así hay ya una ponderación para cada parte de nuestros órganos y de no necesito inventarlo, ¿no? Ya hay una escala estándar. Entonces, y lo multiplicamos por esa ponderación de discapacidad, ¿no? Entonces, cuando hablo de 40%, ¿cuánto tengo que poner del 0 al 1? 0.4, ¿no? Si quieren saber. Entonces ahí lo multiplico. Entonces, las causas de mortalidad a nivel global. En el 2012 han muerto 56 millones de personas. Está registrado así. Y de esas 56 millones de personas, el 68% de esas muertes ha sido causadas por enfermedades no transmisibles. Y el 42% ha sido causado por han sido muertes prematuras, antes de los 70 años. Ahora, existen en esta tablita las 10 causas frecuentes de muerte en países en vías de desarrollo y las 10 causas frecuentes de muerte en países desarrollados. Por ejemplo, ahora vamos a ver las causas frecuentes de muerte en países en vías de desarrollo. Por ejemplo, está en la columna de la obesidad. La principal causa de muerte en países de vías de desarrollo es la malnutrición. La segunda es el sexo no seguro. Tiene VIH, ITS. La tercera, hipertensión arterial. La cuarta, agua, saneamiento, higiene deficiente. La quinta, colesterol alto. La sexta, inhalación de humo por combustibles sólidos. La séptima, el tabaquismo. La octava, el bajo consumo de frutas. La novena, la deficiencia de zinc. Y la décima, la deficiencia de vitamina A. A diferencia de los países desarrollados. En los países desarrollados, la principal causa de muerte es la hipertensión arterial. En segundo lugar, encontramos el consumo de tabaco. En tercer lugar, el colesterol alto. Para todos los que les gusta McDonald's, Burger King. La cuarta, el sobrepeso. La quinta, el bajo consumo de fruta. La sexta, la falta de ejercicio. La séptima, el alcohol. La octava, la contaminación atmosférica. La novena, el sexo no seguro. Y la décima, las partículas aéreas ocupacionales, ¿no? Por la contaminación. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es la esperanza de vida en Bolivia? ¿Quién sabe? Creo que era del 70. Bien, eso tienen de tarea para el día sábado, averiguar cuánto es la esperanza de vida en Bolivia. Yo lo que les voy a contar es que antes, cuando Bolivia vivía de las minas, del oro y de la plata, de las minas de Potosí, la esperanza de vida era de 45 años. Se esperaba que los hombres vivan 45 años, de los 45 fallecían por silicosis, que causaba una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, ahora vamos a armar 5 grupos. Entonces, los 5 grupos, un grupo va a ser el grupo de Sofía, toda Sofía. Otro, el grupo de Pascual, toda esta columna. De Jacqueline, toda la columna. De Carla, toda la columna. Y de Madeline.
toda la columna. ¿Sí? El primer grupo de Sofía va a revisar el capítulo 21 del libro que tienen en digital en el WhatsApp. El capítulo 21 habla de la epidemiología y control de enfermedades transmisibles. Y eso es lo que van a exponer. El grupo 2 va a revisar el capítulo 24, que habla de epidemiología y control de enfermedades cardiovasculares. Y eso van a exponer. El grupo 3 va a revisar epidemiología y prevención del cáncer. ¿Sí? Capítulo 25. El grupo 4 va a revisar el abordaje fisioterapéutico de la enfermedad obstructiva crónica. Capítulo 40. Y el grupo 5 va a abordar el capítulo 55, pero eso no está en el libro, está aquí. Así que lo escanean y lo pasan como ustedes gusten. ¿Sí? Entonces, empecemos a trabajar en grupos. Se pueden levantar, o pueden salir afuera para que tomen aire, no hay problema. Y tienen exactamente... No, en media hora no van a terminar de disertar. Tienen exactamente 20 minutos.